in this place, brothers, con el mismo sentir y el mismo propósito. in the same spirit and with the same Y purpose. estamos confiando y creyendo en cada una de sus promesas. And we are believing and trusting in each one of his ¿Cuántos promises. dicen amén? How many of you say amen? Amén, gloria al Señor. El mes pasado estuvimos en el libro de Romanos. Last month we were in the book of Romans. Predicamos varios mensajes en el libro de los Romanos. We preached a few messages Several messages. on the book of Romans. Y ahora, hermanos, vamos a estar en el libro de Colosenses. And today we're going to be in the book of Colossians. Bienvenido sea el mes de noviembre. And we welcome the month of November. Pero también sean bienvenidos los que hoy están aquí con nosotros But por also primera each vez. one of ¿Cuánto le damos you un aplauso who al are for the Señor? first time here, Amén. be welcome. Bendecimos la vida del hermano Santos, la vida del hermano Héctor. We bless the life of Brother Hector and Santos. Y sabemos que Dios les ha traído a este lugar porque And- tiene planes y propósitos con cada uno de ellos. And we know that the Lord has brought you to his place because he has purposes for you. Amén. Al igual que lo tiene con cada uno de nosotros también, hermanos. And in the same way that he has purposes for each one of us. Sabemos que para el Señor no hay nada imposible. And we know that there is nothing impossible to God. Y sabemos que Él estará siempre a cuidado de nosotros. And we know that he is always in our care. Amén. ¿Por qué no abre usted la palabra en el libro de Colosenses? So let us open our Bibles to the book of Colossians. Y vamos a ir al capítulo 1. Chapter 1. Si es que puedo abrir esta pantalla. Y nos ponemos de pie para leer esta santa palabra. And we're going to stand up to read this word. Chapter 1, 9 through 14. El libro de Colosenses, 9 through 14. encontramos, hermanos, Colossians chapter 1, verse 9 through 14. amén. Leemos esta palabra entonces. Yo no sé por qué alguna razón mi tableta no quiere abrir, pero bueno. And I don't know why my tablet here is not working. Quiero alargar esto, pero no me deja. Está bien, ahí está bien, ahí está bien. Thank you. All right. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Amén, gloria sea al Señor. And glory be to La God. palabra, hermanos, en el libro de Colosenses, capítulo 1, estaremos leyendo el versículo 9 al 14. Amen. Y mi oración es que usted sea bendecido a través de esta palabra. And it is my prayer that you are going to be blessed through this word. Dile al que está a tu lado, Say es to- hora de activar la fe. Say to the person next to you, it is time for us to activate the faith. Amén, gloria sea al Señor. Así que leemos su santa palabra, hermanos, con toda la reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu And Santo. so we're going to read the word of God with all respect in the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amén, gloria sea al Señor. Dice Pablo a los colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, desde el día que escuchamos esto, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y de inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecíos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecados. Gloria sea al Señor. Glory be to God. Oramos, hermano. Let us pray. Te damos gracias, Señor, Lord, we thank you por esta santa palabra. for this holy word. Gracias porque tú tenías, Señor, predestinado Lord, thank you because you predestined que en este mes de noviembre that in the month of la November, iglesia de Alexandria Nazareno the Church of Alexandria, the Nazarene Church of estaría, Alexandria, Señor, meditando en tu santa palabra, will be thinking about your word basado en lo que Pablo escribió based on what Paul said, en wrote aquellos días a la iglesia de Colosas. back in the day when he wrote to the Church of Colossians. Y hoy, Señor, venimos And today we come reconociendo que tu palabra acknowledging that your fue word escrita para todos los tiempos was written for all y time. que ahora más que nunca And today more than ever, tu iglesia necesita ser revestida your church needs to be reclothed de esta gracia y sabiduría. of the grace and knowledge. Que tú seas, Señor, revistiendo a tu iglesia de este poder. Clothe the church with this power. Que tu Padre amado traigas en una transformación de adentro hacia afuera. And we ask that you may bring a transformation from inside out. Y que todos los que hoy estamos, Señor, escuchando tu voz, And all of us here, hearing your word, podamos estar firmes, may be affirmed establecidos, and established confiando esperando con paciencia and waiting patiently en tus lindas promesas, in Señor. your Te promises. damos gracias, We give Señor. you thanks, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, la iglesia de Dios dice. The Church of God says, Amén. Dele un aplauso al Señor. give the Lord a round of applause. Amén. Puede sentarse, hermano. You can go ahead and be seated. Somos bendecidos. We are blessed Cada vez que tenemos la oportunidad every month that we have the de opportunity congregarnos to congregate, y poder también, ¿verdad?, meditar en la santa palabra de Dios. and when we have the time to meditate on this holy Hoy word. más que nunca, mi Today, querido more than ever, hermano, hermana, tú que estás aquí, You that are here, estamos necesitados nosotros we are in need de ser revestidos to be reclothed de la sabiduría divina de Dios, with the divine wisdom of God, para que usted y yo no caigamos en las trampas de las garras del enemigo. so that you may not fall to the plans of the enemy. Pablo escribe Paul a writes la iglesia en Colosas, to the church of Colossians, y Pablo, hermanos, no había establecido esta iglesia. and Paul had not yet established this Pablo church. no había estado con ellos. He hasn't been with them. Pero Pablo, estando en la cárcel, escribe esta carta a ellos And when he was in prison, he writes to them con el this letter propósito, hermanos, de corregir algunas falsas ideologías que ellos tenían. in an effort to correct some of their ideologies. Pablo estaba queriendo traer una introducción, una afirmación And he wanted to give them an introduction or an affirmation a lo que ellos habían creído. to what they had believed. Amén. Por eso dice Pablo que desde que supo, estuvo siempre orando por ellos. And since he knew about this, he was praying for them. Y esto es algo que usted y yo siempre debemos de hacer los unos por los And this otros. is something that you and I need to practice. En la iglesia de Colosenses había una herejía que estaba amenazando la pureza de la iglesia. In the church of Colossians, they had this belief that was affecting the holiness or the holiness of the people. Era una mezcla de filosofía oriental y legalismo, judaísmo. It was a mix of belief in Judaism and in Legalismo, judaísmo and legalism. dentro de la iglesia que estaban mezclándose. And this was taking place in the church. La herejía o la falsa enseñanza era de que ellos podían experimentar una profundidad espiritual con Dios. And their belief, in their false belief, is that they could experience O una perfección espiritual a spiritual perfection
en la plenitud, decía ellos, basado en cosas que ellos tendrían que hacer based on things that they have to do o en falsas ceremonias. or in false doctrines. Había, dice, un poco de conocimiento de la profundidad espiritual que los maestros querían infiltrar en la iglesia. And they had a little bit of knowledge of what the teachers wanted to teach in the church. En otras palabras, In other words, traían una mezcla de liberación they brought a mix of de las cosas terrenales, o the early things, de las cosas que ellos querían introducir en la iglesia. Eran cosas de especulaciones que ellos estaban haciendo, and these were speculations that they were making. aparte del legalismo y del judaísmo. Apart from the legalism and Judaism, El legalismo, hermano, es algo que nos lleva a nosotros legalism cosas que el hombre quiere implementar en or nosotros. things that men want to teach us. Por eso querían seguir con el judaísmo. And for this reason, they wanted to continue with Y Judaism. debido a esto, entonces Pablo escribe a ellos. And for this reason, Paul writes to them. Ellos estaban queriendo entonces añadir a la iglesia estas otras cosas. And so they wanted to add to the church these other doctrines. Y hoy en día And nowadays, es fácil ver cómo las iglesias, hermanos, se están cediendo a hacer cosas que el mundo hace. and nowadays we can see that in our church, people are doing what the world, or Christians are doing what the world is doing. La liberación, la libertad. Freedom. En otras palabras, Pablo se dio cuenta que de la forma en como ellos iban caminando, And so Paul realized their way, iban a terminar como una iglesia que ofrecía un poquito de todo para todos. that they were going to give a little bit of everything to everything. ¿Está entendiendo usted lo que estaba pasando acá? A little bit of this, a little bit of that, and a little bit of that, and welcome. You are welcome here, decían. Estás bienvenido. Tenemos un poco de todo para el placer de todos. We have a little bit of pretty much anything and for the pleasure of everything. Pero Pablo entonces escribe para corregir la iglesia. And so Paul writes to them in order to make a correction. Y les enseña entonces And he teaches them que tenían que dejar el lado el judaísmo, that they need to put aside Judaism. que tenían que dejar a un lado la filosofía oriental, They ought to put aside this Asian belief. que tenían que hacer a un lado la astrología pagana. And Astrólogos, la astrología. Y que tenían que afirmarse that they needed to be reaffirmed en las enseñanzas in the teachings del Evangelio. of the gospel. Entonces Pablo nos escribe, nos dice lo siguiente, And Paul writes to us and he tells us the following. que debían de andar, de que en la oración de él, les decía, yo estaba pidiendo la oración de que ellos fueran llenos de sabiduría para que no fueran engañados. And so his prayer is that they will not be deceived, Que ellos fueran llenos del conocimiento, that they will be filled with the knowledge de la sabiduría of o wisdom de la inteligencia espiritual, or the spiritual para intelligence, que ellos pudieran entonces andar dignamente como el Señor manda. to be worthy of God. En otras palabras, In other words, que vivieran para agradar a Dios y no a los hombres. to live a life that is pleasing to God and not to men. Que el evangelio, hermano, el evangelio de las buenas nuevas está centrado en una sola persona y es Cristo Jesús. That the gospel of the good news is centered in one person, and that is Y Jesus. que no entonces tenían que agregar ninguna filosofía de hombre. And they needed to add no other philosophy of men. Jesús es el mensaje. Jesus is the message.
la gracia de Dios the grace of God en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. in us through His Son Y Jesus. cuando hablamos de la gracia de Dios, hermanos, And when we speak about the grace of God, hablamos también de la misericordia de Dios. we also speak about the mercy of God. La gracia de Dios es el favor que nosotros no nos merecíamos. The grace of God is the favor that we did not deserve. Pero por su gran misericordia, But by His great mercy, Él no nos dio a nosotros lo que nosotros merecíamos. He gave to us what we did not deserve. He did not give us what we deserve. Él nos dio entonces la dádiva divina que es la salvación para And He gave todos us- los que creen en Él. He gave us the gift of salvation Para los que han creído en Él. to the one who believe in Him. Porque de tal manera dice, amó Dios al mundo, Because God so loved the world, it says, para que todo aquel que creyera en Él fuera salvo. that whoever believes in Him may be saved. Porque Dios no envió a su Hijo Because God did not send His Son a condenar al mundo, to condemn the world, sino para salvarlo. but to save it through Him. Entonces, So then, esto es lo que usted y yo creemos. Y esto es lo que los hermanos en Colosas habían creído. this is what you and I believe. And this Pero- is also what the brothers in Colossians had Con el believed. pasar de los tiempos, But along the time, habían entonces, estaban queriendo implementar otras cosas. they wanted to add more Y things. Pablo escribe para corregirles a ellos. And Paul writes to them to make a correction there. Y les dice, el plan de Dios And he says to them, the plan of es God que todos sean salvos. is that all men may be saved. Y ustedes le dice, tienen que afirmar su mirada en Jesucristo. And you need to fix your eyes on El Jesus. blanco de nosotros a seguir, le dice, es Jesucristo. Our target that we need to follow is Jesus. Por eso él escribió en Juan 3, hermano, el versículo 14, dice la palabra que Moisés levantó la serpiente en el desierto y así, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. And for this reason, it is written in John 3:14 that in the same way that the Moses lifted the serpent in the desert, Jesus was lifted as well. Y el versículo 17 Verse 17. nos recuerda a nosotros que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. That God did not send His Son to condemn the world, but to be saved through Him. Esa es la buena noticia del Evangelio. This is the good news of the gospel. Que por la gracia de Dios usted y yo venimos a ser salvos. That it is by the grace of God that you and I are Y saved. usted tiene que estar seguro de esto. And you need to be sure about this Tiene que estar bien afirmado en esto. and affirm Que no es por lo que el hombre dice, that is not but by what men say, sino por lo que su santa palabra de Dios nos dice a nosotros. but because of what the Word of God says. En una ocasión dicen que el evangelista famoso George Whitefield, And there was on occasion that this well-known evangelical George, Whitefield dice que hizo a un cristiano estas preguntas. he asked this question to this Christian, ¿Qué es lo que tú crees? Le dijo. and he said, "What do you believe in? He asked, what is it that you believe? ¿Qué es lo que tú crees? And what do you believe?" Y el hombre le dijo, creo, le dice lo mismo que mi iglesia cree. And the man said, "I believe in the same things that my church believe." ¿Y qué es? Le dijo entonces George, lo que tu iglesia cree. And so he asked, "What is it? What is that your church believes in?" Lo mismo que yo creo, le dice. And he said, "In the same things that I believe." Entonces, el evangelista le vuelve a preguntar, ¿y qué es lo que tu iglesia y tú crees? And so George asked him, "So what is that you and your church believe in?" Y él le dice, pues creemos lo mismo. And he said, "Well, we believe in the same thing." Hermano, Brother, ¿cuál es lo que tú crees? what do you believe?
¿Tú crees que eres salvo? Do you believe you are saved? Entonces, si eres salvo, And if you are saved, entonces Pablo dice, tienes que estar agradecido con Dios. Paul says you have to be grateful with Him. Tienes que estar agradecido con Dios. You ought to be grateful Y with tienes God. que enriquecerte del conocimiento de la verdad. And you need to enrich yourself with the knowledge of the Tienes que truth. enriquecerte de esta sabiduría de Dios. You need to enrich yourself with this knowledge, with this Lo que truth. quiero decirte es esto, hermano. What I'm trying to tell you is this, Que la brother. fe que nos salva a nosotros The faith that saved us, involucra nuestra mente, it involves our mind, involucra nuestra voluntad, nuestras emociones. our will, and our acts. Y que cuando hay una mente que está convencida de la verdad del Evangelio, And when we have a mind that is convinced of the truth of the gospel, entonces el corazón, then the heart, sentimos una convicción we have a conviction de que es necesario that it is needed, que usted y yo reconozcamos que por la gracia de Dios somos salvos. that it is by the grace of God that we are saved. No hay nada que usted y yo podamos hacer There's nothing that you and I can do para poder ser salvos. to be saved. Él ya lo hizo todo por nosotros. He did everything. Él nos ha escogido He has chosen us para que conozcamos entonces, dice Pablo, su santa voluntad. to know His will. Entonces, como somos justificados por Él, And since we are justified by Him, entonces oímos su We- voz we hear the voice of God y escuchamos su voz. and we listen and we hear the voice, Y His esto nos voice. lleva a nosotros a tener la responsabilidad, And therefore we have the responsibility donde usted y yo tenemos que decidir si vamos a adoptar aquella palabra como palabra de Dios, and you have the responsibility, you have a decision to make to adopt this word o sea, as ours, creer que esta es la palabra de Dios, or in other words, to believe this is the word of God, que esto es la voluntad de Dios, that this is the will of y God. que nosotros al conocer su santa voluntad, And when we come to know the will of God, nosotros seamos obedientes a hacer lo que Él nos está diciendo que we'll be hagamos. obedient to do what He is calling us to do. Yo esperaba más amenes, pero I was waiting for more amens. parece que les hizo falta una hora más de dormir. Bueno, está bien. It seems like you needed an extra hour of sleep. Lo que Pablo está diciendo, What Paul is saying, de que ahora que nosotros somos sabios, conocedores de la verdad, now that we know the truth and ahora have usted y the yo wisdom tenemos of the que truth, ser obedientes. we need to be obedient. Y cuando vivimos en obediencia, hacemos la voluntad de Dios. And when we are in obedience, we do the will of God. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, And when we do the will of God, entonces nosotros nos volvemos fructíferos. then we bear fruits. It doesn't come one thing before the other. No puede venir una cosa antes de la otra. Hay un proceso. There is a process. Usted es conocedor You know, y ahora usted tiene que obedecer. now you have to obey. Y cuando tú escoges obedecer, And when you choose to obey, entonces estás caminando más cerca con el Señor. you are walking closer to God. Cuando estás en integridad con Dios, And when you are in integrity with God, la gracia de Dios y el poder de Dios the grace and the power of God se manifiesta en tu vida. is manifest in your Y life. porque se manifiesta en ti, And because the power of God is manifest in you, ahora otros pueden ver que tú vives diferente. others can see that you have a different lifestyle. Estamos hablando de una rectitud moral. We are talking about a right moral attitude. Estamos hablando de que caminamos ahora en integridad con Dios. We're saying that we walk in integrity with God. Tenemos la sabiduría We have the wisdom. y ahora aplicamos la conducta, la forma en como nosotros vivimos. And now we apply conduct, the way that we live our lives. Y ahora mostramos tener una diferente moralidad personal en nosotros. And now we have a different
personal. El hermano Santos me Moral. decía, no solamente es conocimiento, My brother Santos said is not only knowledge, es también obediencia y conducta. but also obedience and conduct. Porque cuando tú, hermano, llegas a conocer el plan de Dios y el propósito de Dios para tu vida, Because when you know the plan and the purpose of God to your life, entonces tú tienes que obedecer a lo que Dios está diciendo. so then you ought to obey Y porque what God is saying. Dios dice que Él mismo no vino a ser servido, sino a servir. And God himself said that he did not came to be served, but to serve. Entonces tú entiendes que el llamado de Dios para ti es para que tú sirvas. So you understand that your call is not to be served, but to serve. Y empiezas a influir en la vida de otros. And you begin to influence the life of others. Por eso Pablo dice que usted y yo, dice, si aplicamos estas conductas en la vida, And Paul said that if we apply these conducts in our o lives, sea, si vivimos entonces bajo la voluntad de Dios, if we live a life that is under the will of God, habrá en nosotros, dice, una energía que es poder de Dios. there will be in us an energy that is power of God. O sea, el poder de Dios, dice, estará en nosotros. The power of God will be in us. El poder de Dios viene a nosotros para que nosotros entonces vivamos una vida que glorifica a Dios. The power of God will come to be in us so that we have a life that is pleasing to Him. Pablo usa la palabra dinamis, o sea, dinamita en otras palabras. And Paul uses this word that is being dynamic. Es una palabra que tiene poder, It's a word that has power. que significa poder manifestado. It means it's a power that is being manifested. Es un poder que es exteriorizado bajo la acción. It is a power that is being manifested in action. Entonces lo que él está diciendo es So what he is saying que ese poder de Dios está disponible para nosotros. that the power of God is available for Y us. que ese poder de Dios And the power of God es el que va entonces transformar a nosotros de adentro hacia afuera. will transform us from the inside out Para que usted y yo podamos entonces glorificar a Dios so that we may be able to glorify y God que otros puedan ver que Él ha obrado en nosotros. and that others may see that God has worked Es in por eso us. que es tan importante, hermanos, el crecimiento espiritual And en for, la iglesia. and for this reason, the spiritual growth is very important within the church. Si tú recientemente te convertiste a Cristo, And if you have recently converted o, to si- Christ, o recientemente te hiciste miembro de la iglesia, or if you have become a member, ahora tú tienes que cuidarte más, you need to take care of yourself even more. tienes que cuidar tu testimonio. You need to take care of your testimony. Hermanos, el enemigo va a querer venir a robarte lo que Dios quiere darte. You see, the enemy is going to try to steal what God has given Y usted you. tiene que estar firme entonces en la palabra de Dios. And you have to be well established in the word of Usted God. tiene que ser sabio, dice Pablo. You need to be wise, Usted Paul tiene que said. tener la sabiduría divina de Dios. You need to have the wisdom, the divine wisdom para of que God, usted pueda perseverar en los caminos del Señor. so that you can persevere in God's Y way, que no abandone el llamado del ministerio o el lugar donde Dios le ha llamado a servir. and that you will not abandon your ministry or to the place where God has called you to serve. Dile a que está a tu lado, cuida tu testimonio. Say to the person next to you, take care of your testimony. Seamos sabios. Let us be wise, Cedamos al poder de Dios. and let us give in to the power of God. ¿Está entendiendo ceder al poder de Dios? Do you know what it means to give in to the power of God? Es permitir que Él tenga el primer lugar en nuestras vidas. It is to allow Him to take
the first place in Permitirle our a lives. Él que Él nos guíe con su sabiduría. It is to allow Him to guide us with Y His no wisdom, permitirle o no abrirle ninguna puerta al enemigo. and not to allow the enemy to come in. Jeremías dice de así la palabra 32:27. He aquí, dice, que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá, dice la pregunta, algo que sea difícil para mí. Es Dios hablando. No hay nada imposible para Dios. There's nothing impossible to God. Y Él puede transformarnos a nosotros de adentro hacia afuera. And God can change us from the inside out, Para que usted y yo permanezcamos firmes. so that you and I may be Firm. firm. Pero Pablo también dice que usted y yo tenemos que aprender a ser pacientes. But Paul also said that you and I need to learn to be patient, Ser sumergidos a la voluntad de Dios. to submerge in the will of God, Ser guiados por el poder de Dios. and to be led by the power of God, Y ser también pacientes. and to be patient. No es talento ni la preparación que te garantiza la victoria en esta vida. Oh, it's not a gift O preparación, or preparation, preparation que te garantiza el éxito en esta vida. that will guarantee your success in this life, Es la perseverancia but perseverance la que te va a llevar a ser exitoso en esta vida. En todo usted that y yo will help you to be successful in this life. En todo lo que usted y yo emprendamos, In necesitamos ser perseverantes. And everything that we do, we ought to persevere. Si estás estudiando, persevera en tus estudios. If you're studying, you have to persevere in your Si has studies. puesto tu fe en Cristo, persevera en la fe. If you have placed your faith in God, you need to persevere. Crece espiritualmente. Grow spiritually Logra esa madurez espiritual. and obtain this spiritual Mature, matureness, para que puedas estar entonces perseverando. so that you may be persevering. Y dice Pablo que And lo demás, dice, es gozo y gratitud. Paul says that the rest will be joy and gratitude. Ahora que tú estás en Cristo, Now that you are in Christ, dice Pablo, Paul said- aférrate a perseverar en la fe. Aférrate a perseverar en esa fe. persevere in faith. Aférrate, dice, a creer solamente en Cristo. And persevere in your belief in Christ, Y sométete a la voluntad de Dios. and submit to the will of God, Sírvele al Señor, dice, con gratitud. and serve the Lord with gratitude, Y sé, dice, perseverante. and persevere. Y por esa razón, dice, ahora tú puedes estar agradecidos. And for this reason, you can be grateful. Hermanos, cuando leemos el Antiguo Testamento, When we read the Old Testament, nos damos cuenta que había un pueblo ansioso por heredar la tierra prometida. we read about these ancient people that they wanted to inherit the promised land. Y por generación tras generación, And generation after generation, ellos inculcaban en la vida de sus hijos que había una herencia que ellos iban a recibir que era de Dios. they teach their children that they were going to inherit this from God. Y vivían soñando con llegar un día a heredar, hermano, esa tierra prometida. And they dreamed about reaching this land, Pero obtaining this land. llegar a esa tierra prometida, hermanos, But to get to this promised era land, simplemente un principio, un comienzo, it was just the beginning, para just que to ellos start, pudieran entonces vivir la vida que Dios quería que ellos vivieran. so that they may have the life that God wanted them to have. Pero al estar ahí en la tierra prometida, But by being in the promised land, ellos tenían que ganar las guerras al enemigo. they had to win the battles against the enemy. Y lo mismo es para nosotros. And it is the same for us. Cuando venimos a Cristo, When we come to la Christ, promesa más grande que usted y yo tenemos the greatest promises that you and I es have que Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arrugas. is that
Christ is going to come for a church that Pero is spotless. mientras tanto Él venga por nosotros, But in the meantime, mientras llegamos a ese punto de partida, as we are fighting to get to this point of departure, aquí en la tierra tenemos que pelear esa batalla. here on this earth we need to fight. Por eso Pablo dice, persevera usted en esto. And for this reason, Paul said, you need to persevere in Y this sé, dice, fructífero. and be fruitful. Sírvele al Señor y sé fructífero. Serve Dice. the Lord and be fruitful. Pelea la buena batalla de la fe. Fight the good fight of faith. Porque la herencia que tú tienes en Cristo no es Canaán, no es la tierra de leche y miel. Because the inheritance that you have in Christ is not the earth, Sino, dice, una celebración en los cielos con el Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores. but a feast in heaven with the Lord of Lords and King of Kings. Entonces caminamos por fe, So we walk by faith. obedecemos para hacer la voluntad de Dios, servimos y perseveramos We serve and we persevere porque estamos agradecidos con el Señor. because we are grateful with God. Al repasar la oración que hacía Pablo por los hermanos en Colosenses, Going over the Paul's prayer for the church nos of damos cuenta, Galatians, hermanos, que es algo que sucede en lo interior de cada uno de nosotros. we learn that this is something that happens inside of us. Que no es que nosotros vamos a agregar exteriormente a nosotros. It's not. We learned that it's not something that we're going to add to our exterior. O sea, I mean, cuando hablamos del judaísmo, habían prácticas que ellos hacían. when we talk about Judaism, there were practices, Y entonces Pablo le dice, no, le dice, and Paul said, "No, la verdadera vida espiritual, le dice, a truth, the true spiritual life es una transformación de adentro hacia afuera. is a transformation from the inside out, Y esta transformación te reviste a ti, dice, de sabiduría, and this transformation clothes you with wisdom, de poder, with de power, paciencia, patience, de longanimidad, de gozo, dice, goodness, and de joy, acción, and action." que te lleva entonces a hacer lo que antes no podías hacer. And because of this, you'll be able to do things that you were not capable of doing before. Necesitamos We need repasar esta oración to go over this prayer, y empezar a orar como Pablo oró por la and we iglesia. need to begin to pray in the same way that Paul prayed. Necesitamos más de la sabiduría de Dios. We need the wisdom of God. Necesitamos, hermanos, vivir para agradar a Cristo. We need to live a life that is pleasing to God. Necesitamos más obediencia We need more. We need to be more obedient, para que el resultado sea entonces la manifestación del poder divino de Dios en nosotros. so that the end result will be the divine power of God in us. Para que el resultado sea de que usted y yo seamos fructíferos. So that the result will be that we are fruitful. En esto los conoceréis, dijo Jesús, And Jesus said, you will know them que son in mis this, discípulos. that they are my disciples. Usted y yo, hermanos, somos llamados You and I have been called a ser multiplicadores. to be multiply. En otras palabras, Dios los llama a nosotros, nos restaura, nos transforma. God calls us, He restores us, He transforms us, and then He's willing to use us. Está dispuesto a usarnos God- y está dispuesto a mostrar su gloria en nosotros And He is willing to reflect His glory in us, para que nosotros podamos mostrar su gloria a otros. so that we can show His glory to others. Estamos hablando de una conducta. We are talking about a conduct. Estamos hablando de involucrarnos en la obra de Dios. We are talking about being involved in the work of God. Por eso dice Pablo, Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo And for this reason, God has given us the power of the para Spirit, que el hombre interior sea renovado, dice, so that the inner man may be renewed, que nos conduce ahora como hombres y mujeres
pacientes, con mucha paciencia. And that, and for this reason, we are men and women with patience. Que estamos pacientemente esperando en sus promesas. That we are patiently waiting for His promises. Y aunque vengan dificultades, y aunque vengan, hermanos, tiempos difíciles, And although difficult times come or times of trials may come, usted y yo continuamos perseverando, you and I will continue to creyendo en las persevere, promesas del Señor. believing in the promises of God. Y dice Pablo que mientras esperamos, And in Es- the meantime, es- as that we are waiting, que usted y yo estemos gozosos en la venida del that Señor. you and I need to be joyful, waiting for the coming of the Lord. Está hablando de una acción, de una conducta. It is talking about a contact, ¿Cómo an es que action. usted puede estar agradecido aún cuando va en medio de las tribulaciones y las pruebas en esta vida? How can How can you be grateful? grateful through the trials, going through the trials of this life? ¿Sabe por qué? You know why? Porque sabe que todo en esta vida es temporal. Because everything in this life will pass away. Cuando yo hice el viaje a África, hermanos, In my trip to Africa, fuimos a visitar unos hogares we went to visit some of the families, y encontré a una señora and I met these women. que sus días estaban contados acá en la tierra. Her days were numbered in on this earth. Su situación física era grave. Her condition was fatal. Yo sabía que ella pronto iba a partir de este mundo. And I knew she was going to depart this world Y el very Señor me soon. dio estas palabras. And the Lord gave me this word. Y le dije, con un traductor, le dije, hermana, And I said to this lady, todo sister, lo que nosotros experimentamos en esta vida everything that we experience in this life es temporal. is temporary. Pero las promesas de Dios son eternas. But the promises of the Lord are forever. Y si usted cree, le dice que Cristo, le dije yo que Cristo murió en la cruz And if you believe that Christ Jesus died on the cross para darnos a nosotros salvación y vida eterna. to give us salvation and eternal life, Yo creo, le dije yo, que cuando usted termine su carrera en este mundo, and I said, I believe that when you finish your race on this world, usted le dije, heredará la salvación y la vida eterna que Cristo le ofrece ahora you mismo. will inherit eternal life and salvation that Christ has Y le given you. dije, ¿estás lista para recibir a Cristo? And I said to her, are you ready to receive Christ? Y ella me dijo, sí, estoy lista. And she said, yes, I am Y ready. esa tarde ella recibió a Cristo como el Salvador de su vida. And on that afternoon, she received the Creyendo Lord que lo que aquí vivimos as the es Savior temporal. of her life. Por eso que usted y yo vivimos en la oración. And for this reason, you and I, our life should be based on prayer, Anhelando desiring sabiduría, wisdom, anhelando poder de lo alto, desiring the power from above, anhelando sumersión o And submission. o entregarnos completamente and to submit ourselves completely to God, a la voluntad divina de Dios. to the divine will of God. El Señor le dijo a José, The Lord said to Moses, to Joseph, esfuérzate, le dice, y sé valiente. be courageous, he said, and make every effort. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? What is he saying? Actúa, le dice, basado en las promesas de Dios. Act based on the promises of God. Hoy que estamos en estos tiempos de elección, Today, now that we are that the elections are going on, usted y yo tenemos de actuar, hermano, basado en las promesas de Dios. you and I need to act based on the promises of God. Que es Dios quien quita y quien pone y quien quita. That it is God who removes Pero que tenemos que actuar con sabiduría. and gives, but we need to act in wisdom. Y si usted puede votar, vaya a votar y elija el próximo líder de esta nación. And if you can cast a vote, go cast your vote and choose the next leader of this nation. Pero si no puede votar, ore usted por los líderes de But esta if you nación. can't vote, pray for the leader of Para this que nation, Dios también le dé sabiduría so that God may give the y person que él wisdom pueda tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. to make decisions based on the word of God. Así que
debemos perseverar So let us persevere con paciencia, with patience, con amor, with love, bajo el poder divino de la voluntad de Dios under the divine power and will of God. y gozarnos And let us rejoice y actuemos entonces and let us act como agradecidos as being grateful por lo que el Señor ha hecho por nosotros. for the things that the Lord has done in us. Voy a invitarte que te pongas en tus pies, I'm going to ask you to stand up que tú vengas conmigo en oración. and come with me in prayer. La palabra que hoy hemos compartido esta tarde The word that we shared this afternoon, es una palabra que puede transformar tu vida. it's a word that could transform your life. Es una palabra que puede llevarte a ti a experimentar And because of this word, you could be able to experience el poder divino de Dios en tu vida. the divine power of God in your life. Que no vas a ser el mismo, You will no longer be the same, sino que vas a ser ungido y guiado por el Espíritu but you will Santo. be anointed and you'll be led by the Spirit. Pero se requiere acción, But it will require action. se requiere obediencia, It will require obedience. se requiere actuar It will require for you to act y dar pasos de fe, and give steps in faith, creyendo que lo mejor está por venir. believing that the best is yet to come. Yo estoy creyendo que lo mejor viene I believe that the best is yet to come para esta congregación. for this congregation. Y si tú eres parte de esta congregación, Dios te va a bendecir. And if you are in this congregation, God will bless you. Dios quiere prosperar. God wants to prosper. Dios tendrá cuidado de nosotros. God is going to take care of us. Pero hoy tú necesitas dar el paso de obediencia But today you need to give the step in obedience. y recordar lo que dice la palabra en San Juan And 3:16, remember the word where it says, John 3:16, que de tal manera Dios nos ha amado that God loves us so much. Dios te ama God loves you. y Él quiere darte salvación And He wants to give you salvation. y Él quiere darte vida eterna. And He wants to give you everlasting life. Si todavía no has puesto la fe en Cristo como el Salvador de tu vida, And if you haven't yo quiero invitarte a que hagas esta oración. I'd like for you to pray this prayer. Nada sucede, hermanos, si no hay fe en nosotros. Nothing will happen if there's no faith in us. Porque si hoy tú has escuchado esta palabra de Dios Because if today you heard this word y tú has creído que lo que esta palabra dice puede ser una realidad en tu vida, and if you believe that this can actually happen in your life, entonces ahora tú tienes que actuar en fe then you must act in y faith. tú tienes que dar el paso de fe And you need to give the step, y tienes que In faith. recibirle a Cristo como el Salvador de tu vida. and you need to receive Him as Savior of your life. Si hoy reconoces que simplemente necesitas reconciliarte con el Señor, If today just- you admit that you need to be reconciled with the Lord, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. the Lord is waiting for you with open arms. Así como el Padre esperaba al Hijo pródigo, Él ha estado esperando por ti. In the same way that the Father was waiting for His Son, God is waiting for you. ¿Por qué no haces esta oración? So why don't you pray with me this prayer? Quiero que lo hagas con toda tu fe, creyendo que lo que Dios dice es posible para tu vida. And please pray with all the faith that is in you, that everything that the Lord says, it is true in your life. Necesitamos creer que lo que la palabra de Dios dice es una posibilidad en nuestras vidas. We need to believe that what the Bible says, it is a possibility in our life. Porque si el enemigo vino para robar, para matar y para destruir, Because if the enemy came to destroy, to steal, Jesús dice que vino para darnos vida y vida en abundancia. the Lord came
to give life and to give it in abundance. Y esa vida de abundancia, hermanos, es por medio de la gracia divina de Dios. And that life in abundance is through the divine grace No of es God. que nosotros lo It's merezcamos, not that we deserve it, es porque Él se ha placido en ser misericordioso con nosotros. but it has pleased Him to be merciful. Ahora Él quiere darte a ti. And today He wants to give you, Él está dispuesto a invertir en ti and He is willing to invest in you su gracia y su poder His grace, His power, para transformarte de adentro hacia afuera, to change you from the inside out, para darte una nueva mentalidad and to give you a new y mindset un nuevo corazón. and a new heart, Y que ahora tú te anheles con todo tu corazón and that you will desire God with all your heart, caminar en la voluntad de to Dios. walk in the will of God. Si tú crees que es posible, If you believe this is possible, yo te invito a que tú hagas esta oración conmigo. I invite you to pray this prayer with me. Señor Jesús, Lord Jesus, repítelo, Señor repeat Jesús. after me. Lord Jesus, Yo reconozco I recognize que necesito, Señor, de ti. that I need you. Te doy gracias I give you thanks por la salvación, por la reconciliación, for this salvation and the reconciliation que tú me that ofreces. you offer. Yo me entrego totalmente a ti, Señor. Lord, and I give myself completely to you. Te invito para que vengas a ser el Señor de mi vida. And I invite you to be the Lord of my life. Te doy gracias, Señor, And I give you thanks por la salvación y por la vida eterna. for this salvation and the eternal life. Guíame, Guide me. escribe mi nombre en el libro de la vida Write my name in the book of life y ayúdame, Señor, a perseverar and help me to persevere hasta el día que tú vengas por tu iglesia. till the day that you be coming for the church. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Amén. Amen. Yo sé que algo está pasando en este lugar. I know that something is happening in this place. Algo está pasando en tu interior en este momento. Something is happening in the inside of you. El Señor viene para remover toda inseguridad. The Lord comes to remove doubt. El Señor viene para remover toda incredulidad. The Lord comes to remove unbelief. Y el Señor viene, el Espíritu de Dios viene para darte una afirmación And the Spirit of God comes to give you an affirmation y darte a recordar y de hacerte recordar que tú eres su hija amada. and to remind you that you are His beloved Tú eres su child. hijo amado, You are a beloved por child quien Él se entregó en la cruz para darte salvación. because He gave Himself to Y ahora Él te salvation. declara justificado And now He declares you justified porque tú has creído en Él. because you believe in Him. Y el Espíritu Santo comienza a obrar And the Spirit begins to work en esta iglesia. in this church Y bendice al que hoy está dispuesto a escuchar su and voz. blesses the one who is willing to hear. Al que escoge ser obediente y ser afirmado en la palabra de The one who Dios. chooses to be obedient and to be reaffirmed in His Dios word. lo reviste de sabiduría en God esta will tarde. clothe you with wisdom. Dios te reviste de sabiduría, iglesia. El Espíritu de Dios viene para revestirte de poder y sabiduría. The Spirit of God will comes to reclothe you with power and wisdom. Y lo que antes te hacía tropezar, And what before made you stumble, ahora te quedas firme. you are now reaffirmed. Ahora te quedas pacientemente esperando You are now patiently waiting, por lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia waiting to see what the Lord will do in your life and in your family y en tu congregación, and in your en congregation, tu iglesia, your church, en la cual tú te estás congregando. in which you are now congregating. Te bendigo, iglesia. Te declaro ungida con el poder de Dios. Y declaro que las puertas de los cielos están abiertas a favor de tu vida. Que la gracia de Dios comienza a influir en tu vida. And the grace of God will begin to influence
que la sabiduría de Dios viene a nosotros para guiarnos, para actuar sabiamente, llenos de esperanza, llenos de gozo and filled with joy y llenos de gratitud. and filled with gratitude. Para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. La iglesia de Dios dice: oh, gloria sea al Señor, hermanos.